Antes del horror, el joven que buscaba sentido. Imagina Viena a comienzos del siglo XX, cafés llenos de intelectuales, calles impregnadas de cultura, un aire de modernidad y esperanza. Allí creció Viktor Frankl, un joven brillante que no se conformaba con vivir al azar. Mientras otros soñaban con fama o dinero, él quería entender el alma humana. Desde adolescente devoraba libros de psicología y filosofía, escribía reflexiones profundas y hacía preguntas incómodas. ¿Por qué vivimos? ¿Qué hace que alguien no se rinda aún en medio del sufrimiento? Frankl no venía de una familia poderosa. Era un joven judío de clase media, hijo de un funcionario humilde, pero ya mostraba una sensibilidad extraordinaria. En el instituto, mientras sus amigos pensaban en fiestas o deportes, él escribía cartas a Sigmund Freud y Alfred Adler, gigantes del psicoanálisis, buscando respuestas. Su pasión era tan grande que con apenas 16 años recibió respuesta y fue invitado a intercambiar ideas con algunos de los psicólogos más influyentes de la época. Aún así, Viktor no se quedaba solo en teorías. Desde joven comenzó a trabajar con personas en crisis, estudiantes al borde del suicidio, pacientes sin esperanza. Descubrió algo crucial: el dolor no se elimina, pero puede tener un porqué. Quien encuentra un motivo para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. En su vida personal también cultivaba la introspección y la voluntad de ser útil. Creía firmemente que cada ser humano tiene una tarea única que cumplir, algo que hace que su existencia tenga peso. Ese pensamiento sería una chispa que luego iluminaría el abismo más oscuro de su historia. Viktor estaba construyendo una carrera brillante como psiquiatra. Tenía sueños, amor, familia, pacientes, una vida prometedora. Hasta que la marea oscura del nazismo lo alcanzó. Primero llegaron las restricciones, luego la persecución abierta contra los judíos. En medio de esa tormenta, Frankl tuvo la oportunidad de huir y salvar su vida, pero tomó una decisión que lo marcó para siempre: quedarse con sus padres para no abandonarlos. Ese acto de amor y responsabilidad cambió el rumbo de su destino. Sin saberlo, aquel joven curioso, humanista y apasionado por encontrar sentido estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío imaginable. Sus estudios y su filosofía serían puestos a prueba en el infierno mismo, y de ese fuego nacería una de las ideas más poderosas del siglo XX, que la libertad última del ser humano es elegir su actitud ante cualquier circunstancia, incluso la más terrible. Auschwitz, el infierno en la tierra. El día que Viktor Frankl y su familia fueron deportados a Auschwitz, la vida que conocía quedó hecha pedazos. Todo lo que había construido, su carrera, sus libros, su hogar, desapareció en un instante bajo el rugido de los trenes y el olor a miedo. En la estación, hombres, mujeres y niños eran empujados como ganado. Guardias armados, gritos en alemán, perros ladrando. Era el preludio del horror. Nada te prepara para ver a tu familia separada sin derecho a un adiós. Nada te prepara para perder tu identidad, tu nombre sustituido por un número cosido en la ropa. Viktor, que había dedicado su vida a curar almas, era ahora un prisionero más. El frío atravesaba la piel, el hambre era un cuchillo constante y la muerte se paseaba cada día frente a sus ojos. En ese lugar, la dignidad humana parecía imposible. Los guardias despojaban a los prisioneros de su cabello, de sus anillos, de su ropa, de todo símbolo de vida pasada. Pero lo que intentaban arrancar era algo más profundo: la esperanza. Cada día comenzaba con trabajos forzados en condiciones inhumanas y terminaba con cuerpos exhaustos cayendo sobre literas infestadas de piojos. El aire estaba cargado de desesperación y olor a muerte. Y sin embargo, algo ocurrió dentro de Frankl. Entre tanto sufrimiento, descubrió un espacio interior que nadie podía tocar: la libertad de decidir su actitud. No podía cambiar el frío ni el hambre, pero sí cómo enfrentarlos. Podían obligarlo a cavar zanjas, pero no a odiar. Podían humillarlo, pero no a renunciar a su humanidad. Frankl empezó a observar. Veía que algunos prisioneros, incluso al borde de la muerte, compartían un pedazo de pan o una palabra de aliento. Esa chispa de bondad lo marcó profundamente.
Comprendió que el hombre podía ser víctima y, aún así, elegir ser digno. De esa observación nacería su convicción más poderosa: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Cada día se repetía un ritual silencioso. Víctor pensaba en su esposa, en la vida que quería reconstruir, en los pacientes que podría ayudar si lograba sobrevivir. Imaginaba escribir un libro para contar lo aprendido en el infierno. Esa visión se convirtió en su ancla. Aunque el cuerpo se consumía, su mente se aferraba a un sentido. En Auschwitz entendió que el verdadero campo de batalla era la mente. Allí, entre la oscuridad y la muerte, Viktor Frankl descubrió la semilla de la esperanza que más tarde inspiraría a millones. El descubrimiento del sentido y el nacimiento de la logoterapia. En medio de ese infierno donde parecía que la vida no valía nada, Viktor Frankl empezó a hacerse una pregunta que cambiaría para siempre la historia de la psicología y de millones de personas: ¿qué sentido puede tener sufrir? La mayoría se hundía en la desesperación porque sentía que todo carecía de propósito. Pero Frankl comprendió algo revolucionario: incluso en el dolor más atroz, el ser humano puede encontrar un para qué que lo mantenga en pie. Cada mañana, al ser arrastrado al trabajo forzado, Frankl observaba a los hombres que sobrevivían mejor. No eran los más fuertes ni los más jóvenes, sino aquellos que tenían un motivo interno para aguantar un día más, un hijo que esperaban volver a ver, un libro que soñaban escribir, una misión pendiente. Ese descubrimiento se convirtió en una certeza: cuando el hombre tiene un propósito, resiste casi cualquier carga. Frankl mismo practicaba esto a diario. En silencio, antes de dormir en las literas heladas, reconstruía mentalmente capítulos de un libro que algún día quería escribir, describía en su mente las teorías que había perdido cuando quemaron sus manuscritos. Esa práctica no solo lo mantenía vivo, sino lúcido. Lo salvaba del vacío que mataba a otros antes que el hambre o el frío. De esta experiencia nació lo que después llamaría logoterapia, una psicología centrada en el sentido. Frente a otras corrientes que buscaban el placer o el poder como motores humanos, Frankl afirmaba algo radical: lo que realmente sostiene a una persona es tener un significado para su vida, algo más grande que uno mismo. Su propia supervivencia fue la prueba viviente de esa idea. Lo más sorprendente es que este principio no es exclusivo de situaciones extremas. También aplica a nuestra vida cotidiana. Cuando atraviesas una pérdida, un fracaso, una enfermedad o una etapa de vacío, el dolor puede consumirte, a menos que encuentres un propósito más profundo. Puede ser cuidar a tus hijos, ayudar a otros, cumplir un sueño postergado o, simplemente, decidir no rendirte. Frankl enseñaba que no siempre elegimos nuestras circunstancias, pero siempre elegimos la actitud con la que las enfrentamos. Ese poder nadie te lo puede quitar, ni siquiera el destino más cruel. En el barro de Auschwitz nació una idea que ha salvado vidas: cuando encuentras un sentido, el sufrimiento se transforma. Ya no te rompe, te forja. El regreso y el libro que cambió millones de vidas. Cuando los campos fueron liberados, Viktor Frankl salió con el cuerpo debilitado, pero con algo intacto: una convicción inquebrantable. Había visto morir a su esposa, a sus padres, a amigos y a miles de compañeros. Había perdido casi todo lo que amaba. Sin embargo, llevaba dentro un descubrimiento tan poderoso que necesitaba compartirlo con el mundo: el ser humano puede soportar cualquier cosa si encuentra un porqué para vivir. Regresó a Viena, su ciudad natal, como un hombre marcado, pero no destruido. Y ahí comenzó una tarea titánica: reconstruir su vida desde cero. Volvió a trabajar como psiquiatra, atendiendo a pacientes que, igual que él, cargaban con traumas, pérdidas y un vacío existencial. Pero Frankl no quería limitarse a curar heridas, quería ofrecer una salida a la desesperanza, un mapa para quienes se sienten atrapados en la oscuridad. Así nació su obra más conocida, El hombre en busca de sentido. Escribió el libro en apenas 9 días, como si todo lo que había callado durante años necesitara salir de golpe. No fue un relato frío ni académico, fue un testimonio humano, directo, escrito desde la experiencia cruda y sangrante de quien lo vivió.
Allí no hay teorías abstractas, hay escenas de frío extremo, hambre y humillación, y también pequeñas chispas de esperanza, como el recuerdo de un ser amado que mantiene vivo el corazón. El impacto fue inmediato y devastador en el mejor sentido. Millones de lectores se reconocieron en esas páginas. Personas que habían perdido a un ser querido, que atravesaban enfermedades, que estaban hundidas en depresión o que simplemente sentían que su vida carecía de rumbo, encontraron una luz. Frankl les enseñó que la libertad última no está afuera, sino adentro. Nadie puede arrebatarte la actitud con la que enfrentas tu destino. Su propuesta era radicalmente práctica: no busques la felicidad como meta directa, busca un propósito, y la felicidad llegará como consecuencia. Vive como si alguien, Dios, la historia, tu propia conciencia, esperara algo único de ti. Hazte responsable de tu vida y del sentido que puedes crear, incluso en medio de la tragedia. El libro transformó a Frankl en una referencia mundial. No era un teórico distante, era un hombre que había atravesado el infierno y regresado con un mapa para quienes se sienten perdidos. Su voz se convirtió en un eco poderoso: tu vida, por rota que parezca, puede volver a tener un propósito. Lecciones de vida y legado atemporal. Viktor Frankl murió en 1997, pero su mensaje sigue tan vivo como cuando salió del campo con la mirada fija en el horizonte. Su vida entera fue una prueba radical de que el dolor, por más insoportable que parezca, puede convertirse en fuerza creadora. Él enseñó que no elegimos todo lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir cómo responder. Esa idea, tan simple como poderosa, es el núcleo de su legado. Su logoterapia, el enfoque terapéutico que desarrolló, no nació de un despacho, sino de la experiencia más extrema. Mientras otros modelos de psicología buscaban explicar el pasado, Frankl quería abrir caminos hacia el futuro. Preguntaba a sus pacientes, y a sí mismo, ¿qué sentido puedes darle a lo que te ocurre? ¿Por quién o por qué vale la pena seguir respirando hoy? No se trataba de negar el sufrimiento, sino de atravesarlo con propósito. Esta visión es profundamente transformadora en el mundo actual, donde tanta gente se siente perdida, vacía o presionada por estándares externos. Frankl nos recuerda que la vida tiene sentido incluso en el dolor, incluso cuando todo parece derrumbarse. Ese sentido puede estar en un amor, en una causa, en un proyecto, en la simple decisión de ser un poco mejor que ayer. Su historia también nos deja un recordatorio brutal: la dignidad humana no depende de las circunstancias. Aunque te quiten tu hogar, tu posición social, tu libertad física, hay un espacio inviolable dentro de ti que nadie puede tocar: tu actitud. Esa es la última libertad, y mientras la conserves, sigues siendo dueño de ti mismo. Hoy, El hombre en busca de sentido ha vendido millones de copias, ha sido traducido a decenas de idiomas y sigue salvando vidas silenciosamente en todo el planeta. No es un libro para leer y olvidar, es una conversación íntima con alguien que conoce el abismo y aún así te invita a levantarte. Para nosotros, su ejemplo es una llamada urgente: no esperes a que todo sea perfecto para empezar a vivir con propósito. No esperes a perderlo todo para descubrir lo que importa. Busca tu sentido ahora, incluso en medio del caos. Como él escribió, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Frankl no solo sobrevivió, trascendió. Y nos entregó un mapa claro para hacer lo mismo. Su legado no es solo su libro, su legado eres tú, cada vez que eliges esperanza sobre resignación, propósito sobre vacío, vida sobre desesperanza. El legado que te toca escribir. Has caminado junto a Viktor Frankl a través de la oscuridad más profunda que un ser humano puede conocer. Has visto cómo el dolor puede aplastarte o elevarte. Cómo el sufrimiento puede convertirse en un puente hacia la fuerza interior. Frankl no fue un héroe de cómic ni un filósofo de Torre de Marfil, fue un hombre real que eligió no rendirse cuando todo parecía perdido. Él nos dejó una verdad que quema y libera al mismo tiempo: la vida nunca pierde sentido, incluso cuando parece insoportable. Siempre hay algo por lo que luchar, alguien a quien amar, un propósito que nos espera, aunque hoy no lo veamos con claridad.
Y, sobre todo, siempre queda la libertad última, decidir cómo vamos a responder. Recuerda, tu mente es tu templo, hazla invencible.